Una vez que tenemos clara la importancia de la lista de empaque como documento logístico clave, el siguiente paso es entender cómo ésta se integra con los documentos de transporte, conformando un sistema coherente que asegura que la operación internacional se desarrolle de manera ordenada, eficiente y conforme a la normativa. Mientras la factura comercial define el valor y las condiciones legales de la operación, la lista de empaque organiza la mercancía y los documentos de transporte, como el conocimiento de embarque, la guía aérea o la guía de transporte terrestre internacional, formalizan la entrega y la responsabilidad sobre los bienes durante su traslado. En otras palabras, la combinación de lista de empaque y documentos de transporte constituye la columna vertebral de la logística internacional. La lista de empaque describe qué se envía, cómo está organizado, cuántos bultos contiene y los espacios a ocupar. Los otros documentos establecen quién transporta la mercancía, cómo, bajo qué condiciones y quién asume los riesgos durante el trayecto. La integración de ambos documentos no solo facilita la inspección y la manipulación, sino que también garantiza la trazabilidad completa de la mercancía, desde el exportador hasta el importador. Existen distintos tipos de documentos de transporte, dependiendo del modo de transporte utilizado. Primero, conocimiento de embarque marítimo, Bill of Lading (BL), que confirma la recepción de la mercancía para su transporte internacional. Sirve como título de propiedad de la carga y como contrato de transporte. En combinación con la lista de empaque, permite verificar que todos los bultos embarcados correspondan a los declarados y organizados según la documentación. Segundo, guía aérea, Airway Bill. Para transporte por vía aérea, la guía aérea funciona como contrato de transporte y recibo de la carga. Es esencial para rastrear la mercancía y asegurar que la carga que se recibe es conforme a la lista de empaque. Tercero, carta de porte internacional. Para transporte terrestre entre países, estos documentos establecen las condiciones del traslado, responsabilidades, seguros y registro de la mercancía. Nuevamente, la lista de empaque permite al transportista y a la autoridad aduanera verificar que la mercancía declarada coincida con la enviada. El valor de esta integración se evidencia en varias áreas. En la verificación y control aduanero, las autoridades aduaneras utilizan la lista de empaque para cotejar que cada bulto, cantidad y descripción de mercancía corresponda a lo indicado en la factura comercial y en el documento de transporte. Esto agiliza la inspección física y permite liberar la mercancía sin retrasos. En el rastreo y trazabilidad, cada bulto enumerado en la lista de empaque debe corresponder a un registro en el documento de transporte. Esto facilita identificar la ubicación de la mercancía en contenedores, pallets o unidades de carga, y asegura que no se pierda información durante el transporte. En la responsabilidad y seguros, los documentos de transporte determinan quién asume los riesgos durante el traslado. Si un daño ocurre, la lista de empaque proporciona evidencia detallada del contenido y la condición de cada bulto antes del embarque, lo que facilita reclamaciones ante aseguradoras o transportistas. Y en la coordinación logística, la combinación de lista de empaque y documentos de transporte permite planificar la carga de manera eficiente, distribuyendo pesos y volúmenes de acuerdo con la capacidad de los contenedores o vehículos, minimizando riesgos de daños y optimizando costos de transporte. Para que esta integración sea efectiva, ciertos elementos deben coincidir estrictamente entre la lista de empaque y los documentos de transporte. Número y descripción de los bultos. Cada caja, palé o unidad de carga debe tener un identificador que aparezca en la lista de empaque y en el documento de transporte. Peso y dimensiones. Información precisa sobre peso neto, bruto y volumen de cada bulto permite planificar la carga y verificar la correspondencia durante inspecciones aduaneras. Referencia a la factura comercial. Los documentos de transporte y la lista de empaque deben referenciar la factura, asegurando que todos los documentos estén alineados y sean consistentes. Detalles especiales de manipulación. Mercancía frágil, peligrosa o sujeta a condiciones especiales debe estar marcada en ambos documentos, garantizando un manejo seguro y conforme a la normativa internacional.
Si bien la lista de empaque es un documento logístico, su correcta integración con los documentos de transporte también tiene un respaldo normativo internacional y regional. A nivel global, la Cámara de Comercio Internacional recomienda que los documentos sean consistentes entre sí y reflejen fielmente la transacción. Esto se vincula con los Incoterms, que determinan el punto en el que el riesgo y los costos de transporte se transfieren entre vendedor y comprador. En la Comunidad Andina CAN, la coordinación entre lista de empaque y documentos de transporte facilita la inspección aduanera y la aplicación de la Decisión 571 sobre valoración en aduana, al permitir verificar cantidades y descripciones declaradas en la factura comercial. En las aduanas del mundo, se exige que la documentación sea coherente para liberar la mercancía, calcular tributos y cumplir con la trazabilidad. La lista de empaque, al coincidir con los documentos de transporte, ayuda a evitar sanciones y retrasos. La integración efectiva de la lista de empaque con los documentos de transporte tiene beneficios concretos. Primero, reducción de errores. Cada bulto está claramente identificado y coincide con la documentación, evitando pérdidas o confusiones durante el transporte. Segundo, agilidad en aduanas. La inspección es más rápida porque los agentes pueden verificar cantidades, descripción y peso sin abrir todos los bultos, utilizando la lista de empaque como guía. Tercero, transparencia y control. Todas las partes involucradas, exportador, importador, transportista, aseguradora y autoridades, cuentan con la misma información precisa. Cuarto, seguridad en seguros y reclamaciones. La documentación detallada permite validar daños o pérdidas de manera objetiva. Quinto, optimización logística. Facilita la planificación de carga, la asignación de espacios en contenedores y la correcta distribución de la mercancía según su volumen y peso. La lista de empaque y los documentos de transporte forman un sistema integrado que garantiza que la operación internacional se ejecute sin contratiempos. Mientras la lista organiza y detalla la mercancía, los documentos de transporte formalizan su traslado y responsabilidades. Juntos, permiten que la inspección aduanera, la manipulación logística y la trazabilidad completa sean precisas y eficientes. Este enfoque no solo asegura el cumplimiento de normas internacionales, regionales y nacionales, sino que también protege los intereses de todas las partes involucradas, desde el exportador hasta el importador, pasando por transportistas y autoridades. Comprender esta integración es clave para cualquier operación internacional exitosa. No se trata solo de documentos aislados, sino de un sistema coordinado de información y control, que conecta la negociación inicial, la factura comercial, la lista de empaque y finalmente la entrega segura de la mercancía. Con la integración entre la lista de empaque y los documentos de transporte, se completa una parte esencial del engranaje operativo del comercio internacional. Hasta este punto, hemos visto cómo la información fluye desde la negociación inicial, se formaliza en la factura comercial, se organiza físicamente a través de la lista de empaque y finalmente se moviliza mediante los documentos de transporte. Sin embargo, para que este sistema funcione de manera verdaderamente eficiente y conforme a la normativa, aún falta un elemento técnico de gran relevancia. En la siguiente lección, abordaremos las fichas técnicas de los productos, documentos que adquieren especial importancia tanto en los procesos de exportación como en las exigencias de importación. Analizaremos cómo estas fichas se convierten en un soporte clave para la gestión logística, el control administrativo y la verificación aduanera, y por qué son determinantes para una correcta clasificación arancelaria de la mercancía. Comprender el rol de las fichas técnicas permitirá avanzar en el círculo documental de la operación internacional, asegurando que la información sobre los productos no solo sea comercial y logística, sino también técnica, verificable y alineada con los criterios que utilizan las autoridades aduaneras para autorizar, controlar y valorar las mercancías. Te invitamos a estar atento a la próxima lección, donde este tema será desarrollado con el mismo enfoque práctico, profesional y detallado que ha caracterizado esta serie. Aprende con el Centro de Entrenamiento Logístico y Aduanero Empresarial, donde cada concepto se transforma en conocimiento práctico para el comercio internacional.